notre tradition nuestra tradición humaniste, humanista, éthique, ética, morale moral et économique y aussi. también económica. Et dans les réformes proposées, Y en las reformas il y propuestas a 3 exemples, hay 3 ejemplos, il y a 3 règles 3 reglas qui témoignent que dan testimonio de l'accueil par le modèle français del modo en que el modelo francés recibe de valeurs valores étrangères. extranjeros. Première règle, La primera regla, l'admission la admisión des dommages intérêts punitifs. de los daños y perjuicios punitivos. C'est une petite révolution pour les Es una Français. pequeña revolución para los franceses. Pourquoi? ¿Y por qué? Parce que ça déroge au principe de la réparation Porque intégrale des esto va préjudices. contra el principio de reparación integral de Et ça revient un peu perjuicio. à mélanger. Se empiezan a mezclar las cosas. Certains disent ça revient à confondre Se empieza a confundir. la responsabilité Se civile confunde la responsabilidad civil et la responsabilité con pénale. la responsabilidad penal. Et donc il y a de très fortes critiques. Entonces hay muchas críticas. Mais je pense que dans la réforme, Pero pienso que en la reforma nous aurons les dommages d'intérêt punitifs. vamos a tener los daños y perjuicios punitivos. Et d'ailleurs, récemment, Y recientemente, por otro en lado, 2010, en 2010, la Cour de cassation la Corte française, de Casación francesa, qui avait à décider à se prononcer sur une demande d'exéquatur que tenía que pronunciarse sobre una demanda de exequatur, d'une décision d'un juge américain de una decisión de un juez norteamericano qui avait sanctionné une entreprise par des dommages d'intérêt que había punitifs. sancionado a una empresa con daños y perjuicios punitivos. Et la Cour de cassation a dit Dijo la Corte de Casación, les dommages et intérêts punitifs ne sont pas contraires à l'ordre public français los daños y perjuicios punitivos no son contrarios al orden público francés, à condition qu'ils ne soient pas disproportionnés. con la condición de que no sean desproporcionados. C'est une avancée remarquable. Este es un avance notable. Deuxième illustration, deuxième exemple, Y segundo ejemplo, ilustración, d'ouverture future du droit de la de responsabilité français apertura futura del derecho de la responsabilidad sur francés. d'autres systèmes, Apertura hacia otros sistemas. l'admission La admisión de l'obligation de modérer le dommage, de la Mitigation of obligación damages. de moderar el daño. Là encore, Y aquí c'est une révolution. también es una revolución. Depuis le début du XXIe siècle, Desde principios del siglo XXI, la Cour de cassation française, à 3 reprises au moins, la Corte de Casación francesa, en 3 ocasiones por lo a menos, dit que la victime n'avait pas l'obligation de modérer son dommage. dijo que la víctima no tenía obligación de moderar su Cette daño. obligation de modérer son dommage est une obligation Esta qui s'inscrit obligación dans un système particulier, se inscribe en un sistema particular, qui est celui de la common law, que es el de la common law, mais ça serait une greffe pero sens sería médical. un injerto en el sentido médico dans le modèle français, en el modelo francés, une greffe d'un élément étranger au modèle un français, injerto de un elemento extraño al modelo francés. qui je pense se produira avec la réforme. Y creo que sí se va a producir con la Dernière reforma. illustration. Y última ilustración, L'admission la admisión de l'action collective, de la acción de colectiva, l'action de groupe, la acción grupal, en matière de responsabilité en civile, materia de responsabilidad civil, pour les dommages matériels subis par les para consommateurs. daños materiales sufridos por el consumidor. En droit français, ça serait une révolution, En el derecho francés esto sería una revolución, parce qu'on est encore accroché à cet adage que vous devez connaître vous aussi. porque todavía nos apegamos al adagio que ustedes deben conocer también. Nul ne plaide par procureur. Nadie se presenta a juicio por procuración. Et l'admission de l'action de groupe Y la admisión de la acción de grupo serait donc une formidable révolution sería una revolución de notre formidable système de de nuestro responsabilité français. sistema de responsabilidad francés. Pour finir cet exposé un peu mené au pas de charge, Y para terminar esta presentación un poco hecha a la marcha, j'ai une question qui me taraude tengo una cuestión que me está taladrando depuis le début de mon exposé. desde que empecé mi presentación. À quelle heure ¿A qué hora dîne-t-on en Argentine? se cena en Argentina? Si j'invite un professeur argentin, bolivien, Invito a un profesor argentino, boliviano, uruguayo, colombien colombiano en France en Francia et que je lui fais faire une conférence, y le pido que haga una conferencia, même dans un théâtre magnifique, incluso en un teatro magnífico, à 20h, a las 20, nous parlerons en tête à tête. vamos a estar hablando solos, cara a cara. Alors merci de votre patience. Muchas gracias por la paciencia.
Et j'aimerais remercier Sylvia qui m'a permis de faire ce duo tout à fait énergique et enthousiaste. J'avais très peur de faire une conférence avec une traduction comme ça. Elle a été, je trouve, formidable. Je la remercie. Elle a été à moitié du travail. Ha sido un dúo que, bueno, permitió hacer este trabajo así. Está traduciendo la placa que le hemos dado y que dice que a los maestros Denis Henry, León y Jean Massot, miembros de una ilustre familia de juristas, en testimonio de gratitud por su imperecedera y monumental obra jurídica y sus trascendentes aportes al derecho de habla castellano. La Plata, República Argentina, mayo 19 de 2011. De esta manera finalizamos esta jornada y por supuesto agradecemos vuestra presencia y los esperamos mañana a partir de las 9 horas. Muchísimas gracias, buenas noches. Ya está esto. ¿Qué? ¿Te lo llevamos? ¿Te agarro? Tengo que descansar el equipo un rato. Hola. Hola. Y seguiremos. Hola. ¿A qué hora ir? Mañana. Nosotros seguimos ahora. ¿Qué hay? Molina. ¿A qué hora? A las 12 de la noche. ¿Es bueno el show de Dolina? Lo que escuché en la radio. ¿En qué radio está, che? Radio Nacional. ¿Y lo de Coco Silly? León y Jean Massot, para uso de la palabra del doctor Mario Luis Vivas, juez de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y secretario de este Congreso.
palabras de cierre, además de sentirme halagado, me sentí con la enorme responsabilidad de sintetizar en pocas palabras qué era lo que me había dejado este congreso y quiero transmitírselo brevemente. Sentí el inconmensurable orgullo de amalgamar la colegiación de abogados de mi tierra natal, la provincia de Buenos Aires, con un universo de destacados juristas trabajando codo a codo en una tarea común. Me conmovió la enorme convocatoria materializada en el interés por profundizar los conocimientos y una avidez por conocer nuevas posturas doctrinales, lo que me hace pensar que no todo está perdido, como se suele declarar. Escuché posiciones, muchas veces divergentes, pero elaboradas y brillantemente justificadas. Es que el hombre que piensa, que medita, hallará siempre en el terreno del derecho el fin de cada una de sus instituciones. La investigación de este fin constituye el objetivo más elevado de la ciencia jurídica, tanto desde el punto de vista del dogmatismo del derecho como de su historia. Como decía Foglieri, podemos decir que el derecho representa la forma de la garantía de las condiciones de vida de la sociedad aseguradas por el poder coactivo del Estado. Pero cuando ese poder coactivo cede su espacio, sea por desidia, sea intencionalmente, el derecho se torna ilusorio y sobreviene la inseguridad jurídica. De nada serviría, en definitiva, un derecho sin el poder coactivo del Estado, y solo sería letra muerta. Y entonces es tarea de todos quienes, desde distintos pareceres, sea quienes lo declaman, sea quienes adhieren a ellos, defender esa seguridad jurídica, pues sin ella, en definitiva, no hay justicia y por ende no hay sistema republicano que valga. La misión jurídica del Estado tiene, en el decir de Alberti, el doble fin de prescribir y sancionar el derecho. Esa misión coactiva constituye la más importante faz de la legislación, porque no importa menos su inviolabilidad que su perfección racional. El poder sancionador del Estado es un inmediato y natural resultado de la individualidad del hombre y tiene por límite esa misma individualidad, parte del derecho y cesa en el derecho. Es un poder de equilibrio y de armonía, no de venganza y de acción. Es el sostén de la libertad, no el invasor. Tal es el principio y el fin de todo sistema jurídico, y a ellos nos debemos. En resumidas cuentas, entonces, de nada servirán las más extensas sutilezas sin un poder del Estado que acompañe al ordenamiento jurídico. Hago votos porque así sea. Por lo pronto, queridos colegas del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y de otras provincias aquí presentes, queridos compañeros de la Asociación Interamericana de Derecho Civil, podemos volver a nuestros respectivos lugares de trabajo con la convicción del deber cumplido. Gracias por su presencia a todos. Por último, hará uso de la palabra el presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, doctor Jorge Omar Frega. Gracias. Yo escuché, leí en la Biblia que decía que los últimos serán los primeros. A mí me tocó comprender que también los primeros serán los últimos. Y yo fui el primero que hablé al comienzo de este evento y me toca hoy, por esa gracia de Dios, ser el último. Realmente conmovido, realmente emocionado. No puedo decir que incrédulo porque, como les dije el primer día, cuando estaban muchos de ustedes aquí presentes, esto ya era un éxito y se confirmó al final. Fue un éxito desde la brillantez de las exposiciones, desde la calidad de la organización. Nada falló, nada faltó, y si algo así fue, sepan disculpar,